Venga. Felipe, ¿de dónde eres? De aquí, de Sevilla, capital. ¿Creciste aquí? Sí, crecí y nací aquí. He pasado casi todo el tiempo de mi vida, lo he pasado en Sevilla. Aunque estuve fuera un tiempo en Barcelona, pero prácticamente he estado todo el tiempo aquí. ¿Y lo amas? Lo amo, lo amo. Sí, sí. Soy demasiado sevillano, creo. ¿Nunca quieres...? Sí, me gustaría probar otras ciudades y demás, porque me parece que hay que visitar otros sitios, conocer otros sitios, tanto para valorar lo que tienes aquí, como para saber de la diversidad que tenemos, ¿no?, en el mundo en general, que todo no se ciñe a una ciudad, como pasa aquí, que aquí hay un defecto que mucha gente pues se cree que Sevilla es el centro del mundo. Y hay mucha gente, ¿no? Turistas de todo lado. Claro. Vale. Cuéntame un poco de tu infancia. Mi infancia, bueno, pues mi infancia fue una infancia feliz, tengo un buen recuerdo de ella. Crecí, mi hermana, me llevo 5 años con ella, no sé, mi familia siempre ha estado muy unida, hemos estado todos juntos, estudié en un colegio donde a día de hoy mantengo casi la mayoría de mis amigos son del colegio y no sé, en principio todo, mi infancia ha sido una buena infancia. Tranquilo. Sí, sí. ¿Y los años más adelante, como ¿En qué sentido? de que estudiaste? Que estudié, bueno, salí del colegio y estudié un año de Historia del Arte. Lo que pasa es que lo hice por no quedarme un año sin estudiar, porque yo tenía claro que quería ser diseñador gráfico, y después de terminar ese primer año en Historia del Arte pude entrar en la Escuela de Arte y ahí hice mi estudio de diseño gráfico. ¿Y ahora qué haces? Pues ahora trabajo. Bueno, tengo trabajo, tengo un hobby como es la marca de camisetas que tú conoces, Pureza y demás. Aparte también estoy en un grupo de música tocando el piano. Vamos, que mi... ¿Piano? Sí, que mi tiempo... Bueno, también estudié de pequeño, estudié en el conservatorio. Estuve hasta segundo de grado medio y lo compaginé con el colegio. Sí. ¿Qué tipo de música? La que hacemos en el grupo, pues es como un rock andaluz, por denominarlo de alguna manera. Sí. Entonces, en tu corazón es 100% andaluz. Sí, sevillano. sí, 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 sí. 100%, 100%. 101%. 101, seguramente. Vale. Hablamos un poco de Semana Santa. Venga. ¿Puedes describirme brevemente qué es la Semana ¿Qué es la Santa? Semana Santa? Y luego, ¿qué relación tienes con Vale. Semana Santa? Bueno, la Semana Santa es una semana... yo creo que Sevilla no se puede entender sin la Semana Santa. Es una parte cultural muy intrínseca en la ciudad y que creo que está en el día a día de la ciudad también. Y bueno, todo se va preparando, siempre se vive en una espera, ¿no?, eterna. Bueno, eterna, se sabe que dura un año, pero todo el mundo está en espera, deseando de ver las imágenes, de ver los pasos y de vivir esa semana que Sevilla se pone muy bonita. Aparte tiene mucho estimulante, por así decirlo, ¿no? Todo se engalana, todo está bonito, los olores, el azahar de la primavera, el incienso, todo es como muy místico y entras como en un mundo paralelo dentro de la ciudad en esa semana. Algo muy, muy importante para... Sí, 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 muy importante, yo creo que sí. Sí. Y, vale, ¿tu relación con eso? Mi relación con eso, pues bueno, yo desde más o menos, te voy a contar un poco mi relación, ¿no?, y la relación de la ciudad con la Semana Santa también, ¿no?, porque al final la Semana Santa no es dividir, ¿no?, pero que se crea de varias hermandades, de cada día se representa un pasaje, ¿no?, de la Pasión de Cristo y también está muy arraigado a los barrios de Sevilla. Es decir, como cada barrio, dentro de un barrio hay varias hermandades, ¿no?, pero más o menos están como separados y son como los símbolos de esos barrios dentro de la Semana Santa. Y tiene también un arraigo muy personal con tu familia. Es decir, cuando tú naces, te suelen hacer hermano de esa hermandad, tu abuelo o tu padre, ¿sabes? Y tienes siempre
un componente también muy emocional, porque uno puede ser cristiano, puede ser ateo, puede creer, no creer, pero es como un punto de unión esa hermandad con tu pasado, con tu historia, por así decirlo, ¿sabes? Pues yo me considero creyente, no soy practicante, pero sí me considero creyente, y para mí, pues, bueno, es importante cuando llega esa semana, cuando llega ese día que sales de Nazareno, porque te acuerdas yo en este caso de mi abuelo, ¿no? Que es el que me apuntó en la Hermandad del Gran Poder, que es la que salgo de Nazareno, y bueno, más o menos esa es mi relación con la Semana Santa y la relación de la ciudad con... Entonces son, vale, motivos de religiosos o más es de todo. Yo creo que porque aquí Sevilla es una ciudad también muy cristiana a su manera, ¿sabes? No es un cristianismo ortodoxo ni... Hay mucha gente que, como todo en el mundo, ¿no? Hay mucha gente que va a misa, mucha gente que no, hay mucha diversidad en ese aspecto, pero todo el mundo al final tiene una hermandad. Así que bueno, tiene tanto el componente religioso como el componente cultural y de tradición. Ese es mi punto de vista. A lo mejor hay otro que piensa diferente, pero es mi punto de vista. Y entonces, esta semana es una semana mucho de sentimiento y todo Sí, eso, sí. de varias maneras. Yo sé que unas semanas después hay la feria. Sí, Y una semana y después la fe, es como un poco todo... diferente, ¿no? Sí, ¿no? Es como la balanza, ¿no? Son como dos puntos opuestos. Sí. Pero es la misma gente, ¿no? Sí, la gente es la misma, simplemente cambia de disfraz. Pero bueno, cuéntame cómo se puede describir el ambiente, por qué se cambia tan rápido de sentimiento a... O sea, todo lo tenemos que incluir dentro de las fiestas de primavera de Sevilla, que al final la primavera es lo que hace a Sevilla lo que es, ¿no? Y Sevilla yo creo que gira en torno a la primavera. Tú lo estás conociendo ahora, el tiempo de ahora, cómo están las calles, ¿no? Que da gusto de salir a la calle, el buen tiempo, los días más largos, y en esa primavera pues se cuadran siempre pues estas dos, desde siempre, vamos, la Semana Santa y las ferias siempre son así. Es un poco, te puede resultar raro, ¿no? Pasar de una semana muy religiosa a pasar una semana de fiesta y jolgorio. Claro, sí. ¿Y tú qué vas a hacer la Semana Santa? Pues la Semana Santa yo haré lo que hago todos los años, estaré con mi familia viendo los pasos, las procesiones, en un punto, en otro, estaré en la calle prácticamente. ¿Tú también te vas a vestir? Sí, yo me he visto en la madrugada, en la Hermandad de Gran Poder, es cuando me he visto y hago yo mi estación de penitencia. ¿De qué? Estación de penitencia, que es como se llama. Claro, sí, poquito a poco. ¿Y qué es ese paso? Pues ese paso es un Cristo nazareno que porta la cruz al hombro, y bueno, es una de las para mí, pienso, y para mucha gente, de las mayores devociones de Sevilla. Es como el referente número uno. Hablas del Gran Poder en cualquier parte del mundo y la gente lo conoce. O de la Macarena, en este caso, de la Esperanza de Triana, de estas hermandades que son tan... ¿Hay una rivalidad entre los...? Puede haberla, dentro de las hermandades puede haber su rivalidad, pero según en qué tipo de hermandades, ¿no? Porque también dentro de las hermandades hay unas que son más serias, otras que son un poco más alegres, ¿no? Dentro de que todos estábamos hablando de que es la escena de la pasión, de que no es una cosa alegre, ¿no? Porque es el sufrimiento de una persona, en este caso de Jesús. Pero bueno, pues sí, ahí puede haber rivalidades porque en el tema estético, ¿no? O de las ropas que lleva la Virgen, o de la música que le tocan. Ya hay unos componentes artísticos, que es donde entra esa rivalidad, por decir rivalidad, que realmente, bueno, puede ser o no puede ser, más o menos. Muy interesante. ¿Y
¿Y cada año es algo diferente o No, sí, todos los años es lo mismo. lo mismo? Es lo mismo. Pueden, no sé, puede cambiar la túnica que lleva un Cristo o la ropa que lleva, el manto que lleva una Virgen, pero las imágenes son las mismas, todo es lo mismo. Siempre, todo se mantiene igual. No hay unos cambios así, no sé, en las flores que lleve un Cristo, las flores que lleva una Virgen, pero no hay unos cambios trascendentales. Tú has dicho que tú eres una persona de fe. Yo, bueno, me crié en un colegio religioso, en un colegio de monjas, así que siempre he estado educado dentro de esa doctrina de la Iglesia y de la fe. También donde yo estudié, pues es verdad que han querido transmitir el tema de la religión de una manera no como seria ni como una doctrina muy marcada, ¿no? Sino como conocer a Dios mediante el juego, mediante los amigos, mediante la convivencia, mediante una forma alegre, ¿no? Y con vida, ¿sabes? Yo sé que Pepa, tu pareja, es un poco diferente en esta manera que no... Sí, claro, ella no sé, le gusta más también tiene su devoción, cada uno cree a su manera. Yo creo que al final todo el mundo tenemos una creencia, sea más fuerte o menos, o se llame Cristo, se llame Alá, o se llame Buda, o se llame como se llame, ¿sabes? Todos tenemos al final que apoyarnos en algo, pienso yo, superior a nosotros, ¿no? Como tener esa ayuda, es decir, cuando yo no puedo más, pues ¿a quién llamo? Siempre dice uno, Dios mío, ayúdame, ¿no? Échame un cable, claro. Bueno, Felipe, muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a ti, ha sido un placer. Sí, y muy interesante. Bueno, que tengas una buena semana. Igualmente. Semana Santa. Espero que la disfrutes tú también. Y muchas gracias. Gracias a ti. Adiós. Adiós.